Y a propósito de escuchar, esta semana es una semana con una información positiva, es la disposición, la decisión de los congresistas de aprobar definitivamente la ley del autismo. Exacto. Fue aprobada y fue promulgada, el Poder Ejecutivo le ha dado paso a esto y nosotros queremos unirnos a las voces que se han regocijado con esta ley. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo y un pero, vemos como que hace falta, más que ley, una voluntad política para que este segmento de la población, que es realmente alto, son cientos, son miles los niños con condiciones especiales que están esperando ingresar a un CAID, a un centro de esto que contribuye a la mejoría. Y entonces los CAID no son tantos, no son suficientes. Cuando entra un pequeño al CAID, tiene que durar un buen tiempo. Es decir, hasta los 12 años. Un niño entra de 2, 3 años, 1 año, tiene que durar hasta los 12 años para poder salir de ahí ya con una actitud positiva ante la sociedad, una actitud de integración. Y entonces, como son muy pocos, la lista es muy larga. Y hacia ahí que tienen que mirar las autoridades. Por eso digo que falta como voluntad política, porque son 3 que funcionan. Está el CAI en proceso en Santo Domingo Este. Fue dejado prácticamente listo por las pasadas autoridades. Y hay otro CAI en San Pedro de Macorís, que también está en proceso, que no se le ha hecho nada. Entonces, la ley no resuelve eso. Es la voluntad política para invertir rápidamente en la construcción de estos 2 y construir en otros lugares, porque en el país, penosamente, son muchos los casos que están ameritando el ingreso a este tipo de centro, porque es muy costoso para una familia mantener la rigurosidad, el chequeo, el tratamiento, la alimentación a los niños especiales. Pero yo le debo corregir a usted que en Santo Domingo Este no es uno, son 2 centros CAE que prácticamente quedaron listos en la gestión pasada. Uno está ubicado en Vietnam de los Minas y el otro está ubicado en el barrio Pidoca, en la San Vicente de Paúl, donde estaba la famosa planta de pintura. Hay una fábrica de pintura que había muy famosa ahí, entonces ese es enorme. Ese estuve por ahí la pasada semana y luce totalmente apagado. El hay uno más avanzado que otro. Sí, pero ambos estaban a ley de un agua, a ley de poca inversión. Entonces, a veces lo usan los gobiernos esto como para permitir que la gente olvide el que lo estaba construyendo. Pero señores, aquí en este país hace falta la continuidad de Estado, que esas obras tan importantes para niños especiales como son los niños autistas y otros niños que acuden a esto, sus padres los llevan a los CAI, pues necesitan terminar. Sí, pienso que la primera dama actual, doña Raquel Arbaje, ha tomado como punto importante y esposa del presidente de la República estos centros. Entonces, estoy seguro que ella quizás no tiene un informe pormenorizado de lo que está ocurriendo aquí, por eso no le ha dado esa chispa que necesita la terminación de estos centros CAE. Eso fue de primera dama a primera dama. Fue una iniciativa de la pasada primera dama, la esposa del expresidente Danilo Medina, que su área profesional es esta, justamente, la conducta humana, y doña Raquel, insisto, le ha dado continuidad. Y la población de Los Minas, este barrio San Antonio, el barrio Vietnam, el barrio Pidoca, estos son sectores carenciales que el padre y la madre tienen que salir a buscar el moro, como dicen, y necesitan tener estos niños en un lugar donde se garantice primero el cuidado, en segundo lugar que se garantice la educación y en tercer lugar que se garantice la alimentación. Estos 3 componentes, sin duda alguna, llevan tranquilidad a los hogares carenciales de la República Dominicana y se necesita que el gobierno pues continúe con la conclusión de esos proyectos. Hay que agilizar este proceso, este procedimiento, y mientras tanto, otro aspecto que yo creo que debemos tomar en consideración son las fundaciones que trabajan con este tipo de niños también, porque ahí está la fundación de Odil Villavizar, una fajadora, una luchadora, que necesita recursos, porque las fundaciones por sí solas, por muy buenas intenciones que tengan, por muy planes favoritos y favorables que tengan, por muy integrada que estén a la colectividad, necesitan recursos. Y estas entidades no reciben tantos recursos y por eso no pueden hacer el trabajo y la labor que ameritan. Por eso es que insisto que hace falta voluntad política, más que todo.
Cuando el gobierno se disponga realmente a enfrentar con efectividad, con recursos, con acciones y con ampliación de estos centros, yo creo que ahí realmente demostraremos hasta dónde estamos interesados en que eso avance, en que esos niños se integren, porque hace un tiempo, mucho tiempo, digamos, muchos años, cuando nacían estos pequeños con esas condiciones, la mayoría de las veces eran abandonados, eran tildados de violentos, decía, ese niño es insoportable, es inaguantable. Lo encadenaban en el campo y hasta en la misma ciudad lo metían a un cuarto porque no se podían aguantar. Ahora, con el avance, con la tecnología, con las especialidades, con este tipo de centros, esos niños son recuperables. Y se ha demostrado con muchos de ellos que hoy, años después del funcionamiento de estos centros, están integrados a la sociedad, van a la escuela, se están formando, han aprendido a manejarse, a hablar prácticamente, casi correctamente. Es decir, hace falta la voluntad para que tengamos más centros, para que favorezcamos más a este sector y para que la sociedad se integre más en la solución de estos problemas. Bueno, como ha tocado a familias pudientes del país, tener niños con estas condiciones, eso ha llamado la atención. Las familias pudientes tienen recursos para garantizarle la educación y la integración de esos niños a las escuelas, pero los menos pudientes no tienen esos recursos. Necesitan la voluntad del Estado dominicano como tal, que es el llamado a estar ahí, extender la mano amiga a aquellos que la necesitan, la mano solidaria. Y a propósito de solidaridad, de integración de jóvenes, hay un tema que nos preocupa y esta semana fue otro de los tiempos, de las épocas en lo que salió a relucir el tema de las pandillas y las bandas. El periódico Listín Diario tomó este tema en esta semana y ha estado explotándolo a amplitud. Reportajes, entrevistas, cuestionamientos. En las escuelas hay preocupación porque han comenzado a surgir este tipo de bandas. Y el padre, José Luis Hernández, de la parroquia de Cristo Rey allá, del Centro Educativo Juan Pablo Apóstol, me parece que se llama, él llamó la atención a las autoridades de educación porque el mismo centro que él dirige, él dice que hay preocupación. Han surgido las bandas de las naciones y él dice que ha tenido que enfrentar a unos 9 jóvenes que han querido como integrar a otros jóvenes de ese centro educativo a estas bandas. Ya se denunció en otros sectores, ya se habló en Capotillo la semana pasada con la participación del jefe antipandilla de la policía que fue al sector y se le alertó también sobre la situación. El director de la escuela en Capotillo decía que los jóvenes están sonsacando a los estudiantes porque se quedan en los alrededores, cuando salen, los atrapan y los tratan de convencer. Ese tema es de mucha preocupación y ahí tenemos el caso de San Pedro de Macorís, el último de la semana. Bueno, vamos a decir que es el último que va a pasar. El último de la semana, donde a un joven de 15 años, otro le cercenó la mano izquierda. Gracias a Dios se actuó con rapidez. Una compañera estudiante de 17 años logró retener la mano cercenada, ir al MUSA, atenderlo ahí y enviarlo rápidamente a Salvador Gautier, donde el único hospital donde se puede hacer eso es ahí. Y gracias al Señor, este caso, el joven está recuperando. El doctor Severo Mercedes, dice que no será un 100%, pero por lo menos 70, 75% lo hará. Y ese caso de San Pedro de Macorís nos llama a reflexión y pide que las autoridades educativas y las autoridades policiales pongan mayor atención, porque eso no puede permitirse. Bueno, mire, realmente es preocupante lo que ocurre en nuestras escuelas, muy preocupante, y entiendo que hay un estamento dentro del sistema educativo dominicano llamado a mantener bajo control las famosas pandillas en las escuelas. Es la policía escolar. Se habló mucho de esa policía escolar que se creó hace ya más de 8 años, ¿ya? A propósito de esto, de los pleitos y cosas. Bueno, que el hoy director de comunicaciones de la Policía Nacional, nuestro dilecto y apreciado amigo, el colega periodista Diego Pesqueira, fue director de eso.
de la policía escolar, estuvo ahí, no, director no, fue el encargado de comunicaciones, el encargado de comunicaciones, y conoce muy bien, y pienso que esa policía escolar debe reforzarse, debe ponerse a operar en esos centros educativos para prevenir hechos como este, como el de San Pedro de Macorís. Sí, lamentablemente, por ejemplo, en esta escuela no había seguridad. No hay policía escolar. Que hay uno y estaba libre ese día. Pero la policía escolar, como usted dice, no está funcionando. No está funcionando. Y que la policía escolar no solo es para facilitar el cruce de las calles a los niños. No es solo para eso, no, porque para eso está la DGC. La policía escolar debe existir en cada recinto escolar, por lo menos 3, 4, 5 o 6, la cantidad de policía escolar que se requieran para mantener el orden, porque de seguro que hay una nómina. Hay una nómina de policía escolar, eso es seguro que la hay, y numerosa. ¿Por qué? Porque educación tiene dinero para eso. Educación recibe el mayor presupuesto del Estado Dominicano para garantizar una educación de calidad y segura. Educación de calidad y segura y con buenos alimentos. Año tras año sobran recursos del Ministerio de Educación, que no podemos darnos el lujo de que sobren, de que 5.000 millones de pesos de educación. No es que se dilapiden, no es que se gasten alegremente, sino que se gasten justamente en conseguir por lo menos esos 3 componentes básicos de la educación. Educación de calidad, alimentación de calidad y seguridad en las escuelas. Sí, es que el resurgimiento de estas pandillas tiene que ser enfrentado por esa vía, con una mayor efectiva policía escolar, y vimos lo que pasó en La Guayiga. Ahí el director de la escuela de La Guayiga, él personalmente hizo una recolección de armas de fuego, armas blancas, el famoso cigarrillo electrónico y una cantidad de objetos que usaban los estudiantes. Él por su cuenta, porque no hay protección allí en esa escuela. Y así está sucediendo en muchos centros educativos. Y eso, junto con los pleitos de bandas a nivel de los sectores, está complicando la vida de la ciudadanía. Si es que vamos a esperar que las autoridades respondan ante esta situación con la efectividad que amerita el tema y con la prontitud que demandan las circunstancias. No solo los estudiantes se sienten seguros, sino los maestros, las maestras. Y le hablo por el testimonio de una maestra de escuela pública. Me dice, bueno, hay ciertos muchachos que tú no puedes enfrentar, la psicóloga, tú no puedes enfrentarlo, imagínate. Tú te vas a enfrentar con un joven que está desviado socialmente. No, eso hay que someterlo a un proceso psicológico, pero se necesita la policía escolar para someterlo a la obediencia y someter a ese joven a un proceso de higienización mental, porque son muchachos a veces desviados de la sociedad que tienen, y se puede sacar buenos provechos de ellos. Quizás no dan para avanzar mucho en la parte educativa, pero dan para ser buenos técnicos en refrigeración, buenos técnicos en mecánica, no importa lo que sea, pero sí entes que sean útiles a la sociedad. Bueno.